Ya está aquí, ya llegó. Este es el momento. Ha llegado la hora de controversias manmanas. Hola, mis estimados oyentes. Pues aquí estamos una semana más para proseguir con el siguiente tema, que es el 26, Preludio a la Destrucción, de ese libro que escribió Fran Brody, una miembro de la Iglesia, que era ganadora de grandes premios como escritora de autobiografías y que la mandaron escribir la biografía de José Smith. Y lo hizo también que la excomulgaron y la echaron de la Iglesia. Así que, sin más preámbulos, dando las gracias por escucharme a todos aquellos que me veis y me seguís, comencemos con la lectura. Capítulo, ya digo, 26, Preludio a la Destrucción. Un sabedor casual de la escena mormona en la primavera de 1844 debe haberle parecido que José Smith estaba escalando más alto que nunca. Es decir, por lo de querer ser presidente de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Excepto por las fulminaciones de los antimormones en Wasat y Carthage, había poco sentimiento abierto contra él o su pueblo. Su campaña presidencial estaba ganando mucha publicidad y, al sacar el voto mormón de la política partidaria, parecía probable que apaciguara algunos de los antagonismos que surgían de las cuestiones políticas. En realidad, la enemistad contra los mormones era amplia y peligrosa. Aquellos que tomaron la campaña de José en serio lo vieron como un símbolo maligno de la unión de la Iglesia y el Estado, y otros sospecharon que eventualmente renunciaría a su candidatura y se declararía por un candidato popular. Los masones, molestos por los rumores de corrupción del ritual masónico y las logias mormonas, que ahora eran 5, 3 en Abu y 2 en Iowa, y furiosos por la negativa de José a enviar los registros de la logia a Springfield para su inspección, estaban decididos a revocar las despensas y declarar clandestinas todas las logias mormonas. Pero el peor peligro de José, como él entendía perfectamente, estaba madurando dentro de su propio reino. Mi vida corre más peligro por un tonto de esta ciudad que por todos mis numerosos inveterados enemigos en el extranjero, declaró. Estoy expuesto a un peligro mucho mayor por los traidores que hay entre nosotros que por los enemigos que hay afuera. Puedo vivir como César, si no fuera por la mano derecha de Bruto. Tenemos a un Judas entre nosotros. Durante muchos meses José había estado observando la progresiva alineación de uno de sus hombres más capaces y valientes. William Land había sido su segundo consejero por más de 2 años, demostrándose tan firme e incorruptible como John C. Bennett había sido traicionero y disoluto. Land había venido de Canadá como hombre rico, había invertido en bienes raíces, construcción y molinos de vapor, fomentando más que nadie la tan necesaria industrialización de la ciudad. Al principio, Land escondió su resentimiento por el monopolio del profeta sobre la administración de los bienes raíces en y alrededor de la ciudad, aunque lo consideraba indecoroso en un hombre de Dios. Se había sorprendido especialmente cuando José amenazó con excomulgar a cualquier converso rico que viniera a Nabú y comprara tierras sin su consejo. Finalmente llegó a desconfiar del juicio empresarial de José y se negó a invertir dinero en la publicación de la versión revisada de la Biblia, colocando en su lugar sus fondos en un molino de vapor y en una granja de caña. El profeta pedía constantemente dinero para construir el templo y el mesón de Nabú, que según Lam podría retrasarse hasta que se aliviara la grave escasez de viviendas en la ciudad. El templo era ahora el principal espectáculo del Alto Mississippi, pero los obreros que sudaban sobre sus grandes piedras vivían de maíz seco. El mesón de Nabú, por otra parte, a pesar de los generosos nativos y las compras liberales de acciones, apenas parecía crecer. La se convenció, con razón o sin ella, de que José utilizaba los fondos donados para el hotel para comprar más tierra, que luego vendía a los nuevos comercios obteniendo generosos beneficios, para que luego digan que era ahorrado. Finalmente, Labs y Robert Foster, que eran los principales contratistas de la ciudad, comenzaron a golpear contra la economía autárquica en la que se encontraban. Compraron parte de la madera que flotaba en el Mississippi desde Wisconsin, que había sido destinada exclusivamente a los edificios de la iglesia, y comenzaron a construir casas y tiendas.
como pagaban salario mientras el profeta pagaba a los obreros del templo y del mesón de Nabú en bienes y escrituras de la ciudad, se produjo una desagradable crisis laboral. José pidió a los obreros que continuaran con los proyectos de la iglesia y deploró que los esqueletos gigantescos de postes se elevaran por toda la ciudad. No hay carne en ellos, gritó, son todos para el interés personal y el engrandecimiento. Quiero que se construya el mesón de Nabú, debe ser construido, nuestra salvación depende de ello. Diré a los que han trabajado en el mesón de Nabú y no pueden recibir su paga, tengan paciencia, y si alguien toma los medios que se han reservado para la construcción de esa casa y los aplica para su uso propio, que lo haga porque se destruirá a sí mismo. Si alguien tiene hambre, que venga a mí y yo le daré de comer en mi mesa. Dividiré con ellos hasta el último bocado, y si el hombre no está satisfecho, le daré una patada en el trasero. Vaya pago. La ruptura entre William Ladd y el profeta comenzó así en una divergencia fundamental de actitudes económicas. La ruptura final de su amistad, sin embargo, vino de una cuestión no de finanzas, sino de fidelidad. Con pena y sospecha, Ladd observó que José, ampliando su ciclo de esposas. Entonces el profeta trató de acercarse a la propia esposa de Lam, Jem. En una violenta sesión con su líder, Lam pidió una reforma y el fin del libertinaje que estaban corrompiendo a la iglesia. José argumentó, suplicó y citó el Antiguo Testamento sin éxito. Lam amenazó con que al menos que José fuera ante el sumo consejo, confesara sus pecados y prometiera arrepentimiento, expondría sus seducciones ante el mundo entero. Bien, puntualización. Dennis Lee Harris y Robin Scott, que espiaron para José en las reuniones celebradas por Ladd y Postet, informaron muchos años después de que habían visto a 3 mujeres con velo, una de ellas la esposa de William Ladd, acudir a una reunión y firmar declaraciones juradas en el sentido de que José y Harry Smith se habían esforzado por seducirlas, les habían hecho las propuestas más indecentes y perversas y deseaban que se convirtieran en sus esposas. Como se informó a Horace Cummings, quien describió sus relatos en el Contributor Salt City, abril de 1884, volumen 5, páginas 255. Thomas Ford también informó que José intentó ganar a Jane Ladd como esposa. José H. Jackson escribió en 1844 que José le dijo que pasó 2 meses tratando en mano de ganar a Jane Ladd y agregó que Emma Smith sugirió que se le diera a William Ladd como esposo espiritual. Normal, si tú te quedas con la esposa de Ladd, yo quiero a su esposo. Bien, continuemos. Seré condenado antes de hacerlo. La citó más tarde la respuesta de José. Si admitiera los cargos de que me echéis encima, probaría el derrocamiento de la iglesia. ¿No es eso ya inevitable?, exigió Ladd. Entonces podemos ir todos juntos al infierno y convertirlo en un cielo echando al diablo. El infierno no es de ninguna manera el lugar que este mundo de tontos supone, sino al contrario, es un lugar bastante agradable. Indignado por las bromas del profeta, Ladd se puso en pie y dijo amargamente: puedes disfrutarlo entonces, pero en cuanto a mí, servirá al Señor nuestro Dios. Este fue el comienzo de la apostasía de Ladd, pero durante algunos meses se evitó una ruptura abierta. Como tantos otros miembros desafectos, Ladd creía que José no era un profeta falso, sino caído, llevado a la iniquidad por las enseñanzas de John C. Bennett y sus propias pasiones ardientes. Se aferró a las primeras revelaciones de José, a la pureza original del mensaje del Evangelio que lo había convertido, y esperaba que algo hiciera entrar en razón al profeta. La elección de 1843 había dado a los santos su primer indicio de que Ladd estaba en desacuerdo, y cuando José denunció a Judas en Nabú, muchos de ellos adivinaron a quién estaba acusando. A Ladd se le dijo en privado que los ángeles destructores tenían órdenes de apartarlo, y aunque José negó a elaborar la historia ante un consejo de la ciudad, Ladd no se tranquilizó del todo. Junto con su hermano Wilson, comenzó a gravitar en el campo de otros mormones descontentos. Allí estaba William Mass, Austin Cowles y Leonard Sobey, amargamente opuestos a la poligamia. Estaba el joven Francis Hirbe, que nunca había perdonado al profeta por denunciarlo públicamente como libertino y despilfarrador durante el escándalo de Bennett. También su hermano Chauncey, cuya reputación
era poco mejor. Hiram Kimball estaba casi listo para unirse a sus filas. Como era propietario de una buena parte de las tierras a lo largo del río y había construido muchos de los muelles de los barcos de vapor, esperaba cobrar él mismo los derechos de muelle, pero José insistió en que era una prerrogativa de la ciudad y amenazó públicamente con hacer explotar los barcos de vapor que no pagaban. Kimball, al igual que Land, estaba aún más amargado por los celos, ya que José había codiciado una vez a su esposa Sara y había tratado en 1842 de ganársela como esposa espiritual. El jefe de los disidentes era el doctor Robert de Foster, cuyas quejas eran muy similares a las de Kimball y William Land. Durante mucho tiempo había resentido la oposición del profeta a sus negocios, pero aún así buscaba su guía en asuntos espirituales. Entonces un día, en la primavera de 1844, llegó a casa inesperadamente de un viaje de negocios para descubrir al profeta cenando con su esposa. Cuando José se fue y Foster exigió saber el propósito de su llegada, la señora Foster se negó a hablar. Rápido de ira y excesivamente celoso, sacó su pistola y amenazó con dispararle si no divulgaba todo lo que el profeta había dicho. Rucia y aterrorizada, la mujer seguía en silencio. Entonces, en un frenesí melodramático, Foster cogió una pistola de doble cañón, se la puso en la mano y le gritó que se defendiera. Si no me dices tú o yo, dispararemos. En ese momento se desmayó. Cuando se recuperó, confesó que el profeta había estado predicando la doctrina de la esposa espiritual y había tratado de seducirla. Foster contó esta historia a un pequeño grupo de mormones descontentos reunidos en un almacén en una esquina. Los La, los Kirkben, el Tarambana, Joseph H. Jackson y varios otros. Era la señal para una confesión completa. Uno por uno los hombres se deshicieron de las reservas y descargaron sus almas. Jones y Gilbert juró que algunos de los principales entes tenían hasta 10 o 12 esposas cada uno y describió cómo registraban los nombres de todas las mujeres con las que deseaban casarse en un gran libro llamado el Libro de la Ley del Señor, guardado en la casa de Hiram Smith. Después de que los nombres eran escritos, dijo, el libro se sellaba y los sellos se rompían en presencia de las mujeres incautas, que de este modo se convencían de que la doctrina era verdadera y que debían someterse. Jackson, que había buscado sin éxito la mano de la hija de Hiram Smith y llevaba mucho tiempo tramando una venganza, insinuó que se estaba gestando una conspiración que costaría la vida a todos los Smith de Nauvoo en una quincena. Dos de los hombres que escucharon estas historias se fueron corriendo hacia el profeta. Inmediatamente les ordenó que escribieran todo con todo detalle, incluyendo el relato de Foster sobre el intento de seducción de su esposa. Y el 17 de abril publicó estos testimonios jurados en Nauvoo Neighbor. No se dignó a negar las historias, dejando que el impacto de la publicación bastara para convencer a su pueblo de que eran mentiras. El juicio de Foster se fijó para el 20 de abril de 1844. Pero cuando se supo que había reunido 41 testigos y tenía intención de convertir el juicio en una acusación contra el profeta, un consejo se reunió en secreto con antelación y los comulgó junto con William Wilson y Janet Lamb. El cisma así criado en Nauvoo fue pequeño pero peligroso. Aunque eran parias dentro de la ciudad, los apóstatas no se fueron. No eran solo sus negocios los que los mantenían allí. William Lamb tenía coraje, tenacidad y un extraño y equivocado idealismo. Aunque estaba rodeado principalmente por hombres que creían que José era un vil impostor, se aferró a la esperanza de que podía llevar a cabo una reforma en la iglesia. Con este fin creó su propia iglesia, con él mismo como presidente, siendo finalmente la organización del cuerpo principal. Esto en sí mismo no habría sido grave, ya que José había visto a profetas rivales brotar de la hierba a sus pies antes y no había llegado a nada. Normalmente trataban de imitarlo, dando revelaciones que sonaban rancias y plenas al lado de las suyas, profetizando salvajemente y organizándose mal. Pero Land estaba cortado con un patrón diferente. En realidad estaba en el camino hacia una completa y fea desilusión, pero estaba caminando hacia atrás, lejos de la iglesia, buscando ansiosamente algo en el paisaje a lo que pudiera aferrarse, agarrándose a cada árbol y seto. Su desesperado deseo de reformar la iglesia lo hizo mucho más formidable que si se hubiera propuesto condenar al profeta y todas sus obras. A diferencia de John C. Bennett, él estaba dispuesto a aguantarse el puño de hierro,
Y lo más importante, él y Foster tenían suficiente dinero para comprar una imprenta. La Iglesia reformista iba a tener un portavoz de 6 semanas después de su nacimiento en un periódico llamado Nauvoo Expositor. Este periódico es importante en la historia de la Iglesia, porque es el mismo que José quemó y destruyó, profanando, por tanto, la primera, ¿cómo se llamaba el nombre? Bueno, la primera enmienda de la Constitución americana, en la libre expresión. Continuamos con la lectura. Mientras esperaban la llegada de la imprenta, los apóstatas comenzaron un triple ataque a José a través de los tribunales. Francis Gilbert lo demandó por $5,000 por un cargo de calumnia. William Land logró que un gran jurado de Carthage emitiera una acusación contra él por adulterio y poligamia, y Jackson y Foster obtuvieron una acusación similar por falso juramento. José no temía lo que las leyes pudieran jurar en su contra en un tribunal de Carthage, porque sabía que les sería difícil probar su culpabilidad. Durante 3 años sus empleados lo habían acompañado a todas partes, escribiendo todo lo que había dicho y hecho. Todos los días fueron contados y todas las referencias al matrimonio plural habían sido tan hábilmente disfrazadas que solo los iniciados entenderían su verdadero significado. De esto se había asegurado. El ataque de Francis Gilbert al profeta fue contrarrestado con una campaña de difamación como la que Nauvoo no había visto desde la expulsión de Bennett. José acusó a Gilbert de perjurio, seducción y adulterio, dando detalles de que el serio Times Extension emitió que eran demasiado indecorosos para el ojo y el oído del público. Brigham Young juró que Gilbert se asociaba con prostitutas, de las que una vez había contraído una enfermedad venérea. Otros testigos incluso identificó la fuente de la infección en una prostituta francesa de WhatsApp. Dijo que Bennett le había dado asistencia médica y que el profeta incluso había tratado de curarlo con una oración. James Gilbert fue atacado con la misma violenta invectiva que en el Nauvoo Neighbor del 29 de mayo, cuando el editor saqueó los archivos secretos de los testimonios recogidos en el escándalo de Bennett y publicó las antiguas declaraciones juradas de 3 mujeres a las que Gilbert había seducido con la promesa de matrimonio según el código de la esposa espiritual. Así que el barro voló de un lado a otro. Es decir, las acusaciones se habían dicho unos a otros. La publicación de tal documentos era el peor tipo de estrategia defensiva, ya que José no podía evitar estar involucrado por implicación. Aquellos que creían firmemente en su negación de la poligamia estaban desconcertados por el prodigioso perjurio de los apóstatas, y los sensibles mormones que sabían algo de la verdad sobre la poligamia recordaban con dolor el mandato de Jesús: el que esté libre de pecado entre vosotros, que tire la primera piedra. Los excesos de José le habían costado lo que necesitaba más que nada: unos meses de paz en Nauvoo, sin escándalos políticos ni personales. En ese periodo se habrían acabado las elecciones y se habría encontrado una solución para la emigración hacia el oeste. La poligamia podía haber sido suficientemente escondida para mantener a los gentiles tranquilos y a sus nuevos comercios leales. Luego en Texas u Oregón o en algún valle aislado de las montañas rocosas que podrían haber enseñado a su gente la verdad. Pero era ciego a su propio peligro y en un sermón público el 26 de mayo presionó su salvaje ataque contra los apóstatas con una jactancia extravagante y irresponsable. El Señor me ha constituido tan curiosamente que me glorio en la persecución. Si la opresión enloquece a un sabio, mucho más a un tonto. Si quieren que un niño sin barba azote a todo el mundo, me subiré a la cima de la montaña y cantaré como un gallo. Siempre los golpearé. Cuando se prueben los hechos, la verdad y la inocencia prevalecerá por fin. Vamos, fiscales, perjuradores, todo el infierno se desborda. Montañas ardientes, bajar la lava, porque por fin saldré a la cima. Tengo más de qué jactarme de lo que ningún hombre ha tenido nunca. Soy un único hombre que ha sido capaz de mantener toda la Iglesia unida desde los días de Adán. Me jacto de que ningún hombre ha hecho nunca un trabajo como yo. Como me gusta oír a los lobos aullar. Dios sabe entonces, concluyó, que los cargos contra mí son falsos,
qué cosa es que un hombre sea acusado de cometer adulterio y tener 7 esposas cuando solo puede encontrar una. Soy el mismo hombre y tan inocente como lo eran hace 14 años y puedo probar que todos ellos son perjuros. Y él es el que más. Si John C. Bennett hubiera sido editor de Nabu Expósito en lugar de William Land y Sylvester Edmonds, había sido una hoja espeluznante, pero Land no era un chismoso, barato y tenía una profunda lástima por las esposas plurales de Nabu. Prometió que nada carnal se realizaría en el Expósito, y el primer número, que apareció el 7 de junio de 1844, consideraba, por lo tanto, los hechos a disposición del editor, un documento extraordinariamente comedido. El jefe de redacción no mencionó ningún nombre, sino que simplemente escribió la historia de una típica chica inglesa que vino sola a Nabu y fue cuidadosamente adoctrinada en el misterio del reino por el profeta. A esto le siguieron 3 declaraciones juradas, firmadas por William Land, Jane Land y Austin Cowles, testificando que todos ellos habían visto u oído leer la revelación que concede a todo hombre el privilegio de casarse con 10 vírgenes y le perdona todos los pecados excepto el derramamiento de sangre inocente. La poligamia era solo la primera de una larga lista de prácticas señaladas para el ataque. En contra del intento de José de unir a la Iglesia y el Estado y su búsqueda de poder político, el Expósito fue muy elocuente. No creemos que Dios haya levantado a un profeta para cristianizar un mundo por medio de esquemas políticos e intrigas. No es la forma en que Dios cautiva el corazón del incrédulo, sino al contrario, predicando la verdad en su propia simplicidad original. No reconoceremos a ningún hombre como rey o legislador de la Iglesia porque Cristo es nuestro único rey y legislador. Los editores criticaron las maniobras financieras y la especulación de tierra de José, su constante denuncia de Missouri y su mal uso de los privilegios otorgados por los estatutos de Nabu. Pidieron la derogación del estatuto, la desobediencia a las revelaciones políticas, el fin de los abusos del poder unitario y centrando en el profeta y la más fuerte censura de sus imperfecciones morales. El Expósito esparció la consternación por toda la ciudad. Los que practicaban la poligamia temían una masacre por parte de los antimormones. Los que habían sido mantenidos en la ignorancia estaban abrumados por la comprensión de que todos los chismes subrepticios podían ser, después de todo, verdaderos. Estos esperaban con una mezcla de ira y consternación la respuesta del profeta. Cuando el profeta leyó el Expósito, supo que se enfrentaba a la crisis más grave de su vida. El periódico lo había puesto a prueba ante todo su pueblo. Tal vez si José los hubiera enfrentado con la verdad y hubiera ido a la plataforma del templo inacabado y leído la revelación sobre el matrimonio plural a su iglesia con su antigua y magnífica seguridad, podía haber despojado a los apóstatas de su principal arma y liberado a sus leales seguidores de una carga de secretismo, evasión y mentira que se estaba volviendo rápidamente intolerable. Si hubiera desvelado sus planes para ir al oeste, podía haberles dado esperanza y un desafío, pero no tuvo valor para ello, a pesar de la elaborada metafísica que había creado para justificar la poligamia, a pesar de todos los profetas del Antiguo Testamento que la habían vivido y del éxito de su propia experimentación. La crisis le encontró con voluntad débil. Estaba vacío de convicción cuando más lo necesitaba. Con una serie de desesperación se dirigía a William Marsh, que tan fielmente había acudido a su rescate en crisis pasadas con su sabiduría y su bolso liberal, pero que en los últimos meses se había alejado de él con pena. Caminaron juntos por la calle bajo la brillante luz del sol de verano, se metieron en un carril poco usado donde podían hablar en privado y se sentaron en la orilla de hierba. Somos un pueblo arruinado, comenzó José. ¿Cómo es eso? Más preguntó con cautela, ya que durante tanto tiempo había guardado un silencio preocupante que ya no sabía cómo hablar con su líder. Esta doctrina de la poligamia, un sistema de esposa espiritual que se ha enseñado y practicado entre nosotros, probará nuestra destrucción y derrocamiento. He sido engañado. Es una maldición para la humanidad y tendremos que dejar los Estados Unidos pronto, a menos que pueda ser suprimida y su práctica detenida en la Iglesia. El anciano estaba listo para llorar de gratitud. Esto era lo que esperaba oír desde que había visto la maldita revelación sobre la poligamia casi un año atrás.
Ahora, hermano más, continuó José, no has recibido esta doctrina y quiero que entres en el sumo consejo. Y haré cargos contra todos los que practican esta doctrina y quiero que los juzgues por las leyes de la Iglesia y los eches si no se arrepienten y cesen la práctica de esta doctrina. Y yo iré al estrado y predicaré contra ella con todas mis fuerzas. Y de esta manera libraremos a la Iglesia de esta maldita herejía. Esta entrevista fue descrita por William Marsh en Sion, Haminger and Barnes Organ, volumen 3, julio de 1853, páginas 52 y 53. Su relato puede estar un tanto coloreado por su profunda antipatía hacia la poligamia. Pero José solo golpeaba ciegamente y continuó leyendo para salir de su dilema, y las incomodidades de esta solución particular deben haberlo hecho descartarla al atardecer. No sabía qué hacer. Solo un tema persistía en toda su agitación, la convicción de que el expósito debía ser estrangulado. Pero aquí también se vio traicionado por su absoluta incapacidad para tratar hábilmente con la oposición, una debilidad que sus éxitos políticos y legales en Nabú solo sirvieron para intensificar. Se había convertido en un autócrata que solo podía pensar en términos de suprensión. Convocado al consejo de la ciudad, ordenó un juicio, no a los apóstatas, sino a su propio expósito. Fue un procedimiento extraño, de alto nivel. No hubo jurado, ni abogado, ni testigo para la defensa. Los concejales simplemente se pusieron de pie unos tras otros y acusaron a los editores de seducción, proselitismo, falsificación y robo. El profeta llegó a decir que se había probado ante el consejo de la ciudad que el apóstata Joseph H. Jason era un asesino. Luego agregó una más a su lista de negociaciones de la poligamia al declarar que la revelación sobre la poligamia a la que se refería el expósito fue una respuesta a una pregunta sobre cosas que sucedieron en días pasados y no tenía referencia a tiempo presente. El ayuntamiento declaró ahora que la prensa era calumniosa y debía ser destruida. José emitió una proclamación declarándola una molestia cívica. Una parte de la legión marchó a la oficina, destrozó la prensa, hizo un lío con sus tipos y quemó todos los ejemplares del odiado periódico que se podía encontrar. Bueno, puntualización. En Abu Neighbor, el 19 de junio de 1844, imprimió estas actas del Consejo de la Ciudad. Las palabras pronunciadas por José, que tengo en cursiva, fueron omitidas en la historia de la Iglesia cuando se reprimieron las actas. Ver volumen 6, página 441. Es decir, que la Iglesia suprimió, en las actas suprimió unas partes de las que hemos leído aquí. Bueno, continuamos. El Expósito no fue ni el primer ni el último periódico de Illinois que ser destruido así. La quema de prensas abolicionistas era una especie de deporte cercano a la línea Mason-Dixon, pero para un líder de una minoría odiada, el permitirse este deporte no era una licencia de frontera, sino una violación de la Sagrada Constitución. Era una mayor violación de la disciplina política ilegal de lo que los antimormones podían esperar. José no podía haber hecho mejor las cosas para sus enemigos, ya que por fin les había dado una cuestión moral de lucha. Los apóstatas huyeron a Wasan y a Cartás. Robert Foster escribió para el Wasan Shinan una detallada declaración en la que no solo describió la destrucción de la prensa, sino que también acusó a José de una larga lista de crímenes, desde la contratación de Porter Robert para matar a Vos hasta la seducción de innumerables mujeres mormonas. No se encuentra en la historia un paralelo a las iniquidades y excesos de este tirano. Concluyó que, vestido con un poco de breve autoridad, perpetra actos en los que el cielo llora y la naturaleza humana se avergüenza de su propia depravación. El editorial de Thomas Satt, el 12 de junio, gritaba con furia demoníaca: la guerra y el exterminio son inevitables. Ciudadanos, levantaos todos y cada uno. ¿Podéis quedaros quietos y permitir que esos demonios infernales despojen a los hombres de sus pertenencias y derechos sin vengaros de ellos? No tenemos tiempo para comentarios. Cada hombre hará los suyos, que se haga con pólvora y balas. José vio demasiado tarde que había soltado una avalancha. Escribió una larga carta en su defensa al gobernador Fogg, justificando la destrucción de la prensa por razones legales, y envió órdenes a los 12 apóstoles de volver a casa de inmediato
con pólvora, plomo y rifles empacados discretamente en su equipaje. Luego fue a instruir a la legión sobre la defensa de la ciudad. Montado en el puesto de revisión con su uniforme azul y pulido blasonado con botones dorados y charreteras, se puso de pie con orgullo ante sus hombres, sin traicionar de nada del tumulto y la ansiedad que lo atormentaba. Defendió con tenacidad y la legalidad de su posición. Desde la quema de la prensa, Lath y Foster habían conseguido órdenes de arresto por el cargo de motín, que con su habitual destreza había eludido mediante el procedimiento de habeas corpus del Tribunal Municipal de Nauvoo. Pero él sabía que esto era poco más que un aplazamiento. Pero los exploradores le informaban cada hora de la multitud enfurecida que polulaban por las calles de Carthage y Wasap. Missourianos y habitantes de Iowa cruzaban el río en tropel, atraídos como moscas por el olor a sangre. Bandas armadas ya estaban amenazando a las familias mormonas aisladas y las llevaban a Nauvoo. Se hablaba de linchamiento en todas partes, siempre en nombre de la justicia y la libertad. José leyó a sus hombres el incendiario editorialista de Mossad China para que se hicieran ilusiones sobre lo que les esperaba. Luego dijo: somos ciudadanos americanos y vivimos en un suelo por cuya libertad de nuestros padres se agregaron sus vidas y derramaron su sangre en el campo de batalla. ¡Qué hipócrita! Estos derechos tan caros no serán pisoteados por merodeadores sin ley, sin al menos un noble esfuerzo de nuestra parte para mantener nuestra libertad. Estaréis amenazados hasta la muerte. Los miles de personas que estaban debajo de él, rígidos y serios, en sus filas bien ordenados, gritaron al unísono con un estruendo: ¡sí! Está bien, si no lo hubierais hecho, yo habría ido allí. Y barrió su brazo hacia el oeste y habría levantado un pueblo más poderoso. Entonces, desenvainando su espada, José la empujó hacia el cielo y gritó con una voz que recorrió las filas del ejército y las calles de la ciudad: llamo a Dios y a los ángeles para que sean testigos de que he desenvainado mi espada con la firme e inalterable determinación de que este pueblo tenga sus derechos legales y sea protegido de la violencia de la turba, o mi sangre será derramada en el suelo como agua y mi cuerpo será enviado a la silenciosa tumba. Lo cual es lo que ocurrió. Bien, y aquí terminamos con el capítulo 26, Preludio a la Destrucción. Si no hay impedimento, la próxima semana veremos el capítulo 27 titulado Carthage, es decir, el lugar donde murió. Bueno, sin más que deciros, os deseo que tengáis una buena semana. Ya queda poco para las Navidades. Portaros bien, ser digno en España de comer turrón. Aquí en España es típico comer en Navidad turrón, es decir, también se pone el árbol de Navidad, pero básicamente desde mis tiempos de niño, es decir, el árbol de Navidad básicamente no había. Lo que había en las casas, que todavía se lleva como hábito y costumbre en las casas, es el poner el nacimiento, y con el niño Jesús, María y José y todo eso. Bien, se come torrón, se come polvorones, que se llama polvorones de estepa. Si os digo mazapán tampoco vais a entender, aquellos que no sois de aquí de España. Bueno, esa es la costumbre aquí en España. Bueno, no me tengo más porque estamos hablando aquí de la biografía no oficial de José Smith, escrita por Fan Brody. Nadie conoce mi historia. Esta escritora que ganadora de premios como escritora de autobiografías, y que la echaron de la iglesia por escribir una biografía bien buena de José Smith. Y verdadera además, a mi juicio personal. Bueno, lo dicho, que tengáis buena semana, portados bien, sed buenos. Hasta pronto.